Un misil, una base y una decisión que podría cambiar todo el equilibrio de poder en el Medio Oriente. A las 2:47 de la madrugada hora de Kuwait, algo que se movía a 4 veces la velocidad del sonido, cruzó una frontera internacional, sin advertencia, sin declaración, sin ultimátum. Solo una orden de lanzamiento, una coordenada y luego fuego. Camp Arif Khan, una de las instalaciones militares norteamericanas más fortificadas del planeta, acababa de ser golpeada. Y la mayor parte del mundo todavía dormía cuando ocurrió. Pero aquí está lo que hace que este momento sea diferente de casi cualquier otra crisis que hayas visto desplegarse en una pantalla. Esto no fue solo un ataque a una base militar. Fue un ataque calculado a la arquitectura invisible que mantiene unido el poder norteamericano en la región más volátil de la Tierra. Y las personas que lo planearon pueden haber estado preparándose para este momento durante más de una década. Camp Arif Khan no es una base en el sentido en que la mayoría de la gente imagina una base, con soldados, vallas y vehículos en el desierto. Es el sistema nervioso central de la logística militar norteamericana en todo el teatro del Medio Oriente. Alberga lo que el Pentágono llama el stock prepuesto del Ejército número 5, una caché avanzada de vehículos blindados, munición pesada y equipo de combate capaz de equipar a una brigada completa en 72 horas sin que un solo barco de carga cruce ningún océano. Procesa miles de millones de dólares en material militar cada año. Se encuentra a 56 kilómetros al sur de la ciudad de Kuwait, lo suficientemente cerca para ser tácticamente decisiva, lo suficientemente lejos para haberse sentido segura durante 30 años. O al menos así era. Porque cuando ese misil cruzó la frontera, 3 líneas invisibles fueron cruzadas al mismo tiempo. Un umbral militar, un umbral político y un umbral psicológico. Ninguno tiene un botón de reinicio. Ninguno puede simplemente volver a cruzarse en la dirección contraria, con una declaración o un comunicado. La pregunta que todos hacen inmediatamente es esta. ¿Cómo golpeó Irán una de las instalaciones más defendidas del mundo? La respuesta revela algo sobre la guerra moderna que la mayoría de las personas no están listas para escuchar. Camp Arif Khan no estaba indefensa. Opera bajo una red de defensa aérea en capas que incluye baterías Patriot Pack-3, sistemas de armas de corto alcance y radar de alerta temprana conectado directamente a la red regional del Comando Central. Sobre el papel está blindada. Sobre el papel debería ser casi intocable para cualquier adversario regional. Pero Irán no atacó la base. Irán atacó las matemáticas de su defensa con una precisión que solo produce décadas de estudio del adversario específico al que se enfrenta. Lo que el Segerí ejecutó se llama ataque de saturación, una doctrina desarrollada y refinada durante años de observar cómo las fuerzas norteamericanas interceptaban amenazas de misiles aisladas con relativa facilidad durante los conflictos anteriores de la región. La lógica es brutalmente simple y no tiene una respuesta técnica fácil dentro del presupuesto. Y la arquitectura de defensa norteamericana actual, los sistemas Patriot son excepcionales rastreando y destruyendo amenazas individuales, pero la ecuación de intercepción comienza a colapsar cuando se disparan 12, 15 o 20 proyectiles desde múltiples vectores en una ventana de tiempo comprimida que no permite procesar cada amenaza de manera individual, con el tiempo necesario para lograr alta confianza de intercepción. Añade señuelos balísticos a esa mezcla, formas inertes diseñadas para parecer como amenazas reales en el radar, y agotar los inventarios de interceptores antes de que lleguen las ojivas reales. Y las matemáticas cambian rápidamente a favor del atacante. El misil que golpeó Camp Arif Khan esta madrugada encontró el techo de la defensa aérea norteamericana en el teatro y lo superó exactamente en uno. Uno pasa. Ese es el diseño. Eso es todo lo que se necesita para demostrar que el sistema puede ser penetrado. Y en geopolítica, la demostración de que un sistema puede ser penetrado vale más que la penetración misma, porque cambia los cálculos de todos los actores que observan sin disparar un solo misil propio. Pero aquí la historia se vuelve mucho más peligrosa, porque mientras cada antena de radar en el Golfo estaba apuntando al cielo esa madrugada, algo más ya estaba en movimiento bajo el agua, algo que ninguna batería Patriot en el mundo puede interceptar. El estrecho de Hormuz tiene apenas 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. A través de esa franja pasan aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo cada día, alrededor del 17% del consumo mundial. Irán lleva décadas preparándose para lo que ocurre cuando ese canal se ve amenazado. Botes de ataque rápido, baterías de misiles costeros, minas navales que pueden desplegarse silenciosamente desde buques no identificados en cuestión de minutos. Las piezas militares ya están en posición.
Pero debajo de la capa militar hay algo incluso más frágil. A lo largo del fondo marino del Golfo corren sistemas de cables de fibra óptica submarinos que transportan enormes volúmenes de datos entre Europa, el Medio Oriente y Asia. No están blindados, no están reforzados. Un ataque simultáneo contra Camp Arif-Khan, combinado con el corte de algunos de esos cables, crearía lo que los planificadores militares llaman un apagón multidominio. No oscuridad en un sistema, sino ceguera parcial en cascada simultánea en las comunicaciones militares. La compensación financiera y las redes de datos corporativos. La base no era solo el objetivo, la base puede haber sido la distracción. Las consecuencias estratégicas de este tipo de ataque no se despliegan en días, se despliegan en minutos. Dentro de la primera hora, la Quinta Flota en Bahrein entra en postura defensiva máxima. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional se convoca en menos de 40 minutos. Al presidente se le entrega lo que los planificadores militares llaman la escalera de escalada. Cada peldaño tiene un nombre. Cada nombre lleva un número de muertos adjunto. Pero la consecuencia más importante de este ataque no es lo que los Estados Unidos decide hacer a continuación. Es lo que Irán obliga a los Estados Unidos a comprometerse públicamente a continuación. Durante años, la política exterior norteamericana funcionó con ambigüedad calculada, una vaguedad deliberada sobre dónde caen realmente las líneas rojas y hasta dónde está Washington verdaderamente dispuesto a llegar. Esa ambigüedad no era debilidad, era estrategia. Le daba a los responsables de política el espacio para maniobrar, calibrar y evitar quedar atrapados en compromisos que podrían descontrolarse. Irán acaba de presionar todo ese sistema. En el momento en que Camp Arif-Khan arde, cada gobierno de la Tierra observa la respuesta norteamericana con una sola pregunta. La garantía sigue siendo real. Y si la respuesta es cualquier cosa menos un sí inequívoco, el orden que ha prevenido silenciosamente un conflicto entre grandes potencias durante décadas comienza a cambiar de manera que ningún comunicado puede revertir. Moscú observa de cerca con una tensión que lleva años siendo la respuesta norteamericana a situaciones de este tipo. Los planificadores militares rusos han pasado años modelando la disuasión norteamericana y sus límites reales bajo presión. Si la respuesta a este ataque es mesurada, proporcional y cuidadosamente telegráfica, para no escalar más allá de lo políticamente manejable, la lección que Moscú absorbe es muy específica y aplicable a sus propios cálculos en los teatros, donde mantiene presión activa. El techo para la confrontación directa con activos norteamericanos acaba de subir varios grados. Ese tipo de recalibración no crea guerras inmediatas. Crea una confianza que se acumula silenciosamente en los actores adversarios de que movimientos antes considerados imposibles por razón del riesgo de respuesta norteamericana están ahora disponibles sin ese costo asociado. Pekín ejecuta un cálculo diferente pero igual de interesado en el resultado. China importa una proporción crítica de su petróleo a través del estrecho de Hormuz y un conflicto prolongado en el Golfo que bloquea la atención militar y política norteamericana en el Medio Oriente crea exactamente el tipo de espacio estratégico en el Pacífico Occidental que los planificadores militares chinos han estado modelando en sus simulaciones de contingencia para Taiwán. Pekín no necesita disparar un solo tiro para beneficiarse de lo que está ocurriendo en Kuwait ahora mismo. Solo necesita observar con paciencia cómo la presión sobre el sistema norteamericano se extiende y se profundiza semana tras semana. Riad hace una pregunta completamente diferente a las de Moscú y Pekín, más personal y más urgente. No si América responderá, sino si responderá con suficiente decisión y suficiente permanencia como para que la garantía de seguridad siga siendo creíble. Porque si la respuesta es no, o si la respuesta es insuficiente, Arabia Saudita amanece en un entorno de seguridad regional fundamentalmente diferente al que tenía ayer y necesita empezar a planificar para ese entorno diferente inmediatamente. Aquí está lo que nadie dice en voz alta, pero que cada analista en cada capital está pensando en silencio. No sabemos si este ataque fue autorizado en los más altos niveles del gobierno iraní o si fue ejecutado por comandantes del CGRI, operando con el tipo de autoridad autónoma que hace que la atribución limpia sea deliberadamente imposible. No sabemos si es el movimiento de apertura de una operación coordinada multifrente o una sola demostración de capacidad, una línea trazada en fuego y dejada abierta a la interpretación de cada capital que la observa. No sabemos qué conversaciones ocurrieron en las 72 horas antes de que se diera la orden de lanzamiento, ni qué se ofreció, ni qué se rechazó. Esa incertidumbre no es una brecha en el análisis. Esa incertidumbre es el arma.
porque detrás de cada variable estratégica hay personas reales que nadie menciona en las reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad. Camp Arif-Jan no es un símbolo en un mapa de planificación militar donde los analistas mueven fichas sobre una mesa. Es un lugar donde un especialista en logística de 23 años nacido en Ohio está haciendo un turno nocturno esta madrugada porque le toca ese turno en la rotación y porque ese es el trabajo que eligió, Dido. Es donde un sargento mayor de 38 años, con familia en Texas y 2 tours anteriores en Afganistán, revisa manifiestos de convoy para el movimiento de material del día siguiente. Es donde alguien está hablando por teléfono con su pareja o con sus padres porque hay 40 minutos libres entre turnos y el horario de 11 horas de diferencia hace que sea una hora razonable para llamar. Es donde alguien duerme convencido de que está completamente a salvo porque esa base nunca ha sido atacada en 30 años de operaciones y la presencia de los sistemas de defensa más avanzados del mundo le da la certeza de que está protegido. Un misil balístico no distingue el rango militar, no distingue la nacionalidad, no distingue entre los responsables de política en Washington que decidieron construir esa base en ese lugar hace 30 años, los contratistas que la construyeron y la mantienen, Ido, y los jóvenes soldados que cumplen su servicio dentro de ella, sin haber tenido ninguna participación en ninguna de las decisiones que los pusieron en ese lugar en ese momento. Ido, las bajas de esta madrugada tendrán nombres. Esos nombres se leerán en el Pleno del Senado norteamericano en los próximos días con la solemnidad que exige el protocolo. Se pronunciarán en funerales en ciudades dispersas por todo el país. Ido funerales a los que asistirán personas que no entienden la doctrina del ataque de saturación, que no conocen la vulnerabilidad de los cables de fibra óptica submarinos, que no siguen los índices de precios del petróleo ni los modelos de escalada militar. Solo saben que alguien que amaban estaba detrás de una valla en Kuwait y no regresa a casa. Ido, y esa realidad tan concreta y tan imposible de abstraer en ningún modelo de análisis estratégico está ahora sentada en el centro exacto de la decisión de política exterior, más consecuente que ningún gobierno haya tenido que tomar en una generación. La disuasión no es una ley de la física que opera independientemente de lo que crean los actores del sistema. Es una creencia frágil y cuidadosamente mantenida durante décadas, de que ciertas acciones conllevan ciertas consecuencias de manera suficientemente confiable para que los actores con poder de decisión elijan no ponerlas a prueba porque el costo esperado de la represalia supera cualquier beneficio posible de la acción. Esa creencia no se construyó en un día ni con un solo acto de fuerza. Kido se construyó a través de la presencia sostenida durante 80 años, a través de alianzas mantenidas con consistencia suficiente para ser creíbles y a través de la amenaza creíble de respuesta abrumadora ante cualquier desafío directo. Kido respaldó no solo el poder militar norteamericano en la región, sino el orden económico global que emergió después de la Segunda Guerra Mundial y que permitió el mayor periodo de crecimiento, reducción de pobreza y estabilidad en la historia humana registrada. Lo que ocurra en las próximas 72 horas le dirá a cada gobierno, a cada planificador militar y a cada inversor en el mundo si esa creencia todavía se sostiene con la solidez que siempre se asumió que tenía. La historia no anuncia las transiciones de poder con comunicados previos ni con invitaciones a observar el momento de cambio. Ocurre en momentos exactamente como este, en las horas tranquilas después de que un misil cruza una frontera que nunca había sido cruzada antes, en salas sin cámaras, donde personas con información incompleta y sin ninguna opción genuinamente buena sobre la mesa tienen que tomar la decisión más importante de sus carreras bajo presión de tiempo. El mundo que se despierte al otro lado de esta decisión no se parecerá al que se durmió antes de que ese misil se lanzara a las 2:47 de la madrugada. La única pregunta que queda sobre la mesa es quién lo estará moldeando con intención y quién estará reaccionando ante él con urgencia.